Hola, buenas tardes, buen domingo, ¿cómo están ustedes? Acá una vez más comentando las cosas que nos pasan, imaginando qué puede pasar y siempre muy relativo a nuestra vida cotidiana, tanto en lo político como en lo económico, como en lo educacional. Hoy vamos a comentar el resultado de las últimas elecciones, el impacto que imaginamos que tiene y un poco trataremos de mirar el futuro. Para eso están conmigo, como siempre, Pablo Marmorato, Claudio Acevedo en la parte técnica, el mail de contacto, ya saben ustedes si quieren escribirnos, porqueprograma@gmail.com. Y nuestros amigos hoy en la mesa son Fernando González, es prosecretario general de redacción del diario Clarín, seguro que usted lo lee cada tanto, y publicó hace pocos meses su primera novela, El Barra Brava. Todavía no la leí, Fernando, te la debo, después te lo comento. Bueno. Y este año fue uno de los ganadores del CONEX en periodismo gráfico y otro ganador de CONEX, pero no en periodismo, es Marcos Novaro. Ya estuvo otras veces con nosotros. Él es, de todas maneras les recuerdo, sociólogo, historiador y doctor en filosofía. Dirige el programa de Historia Política del Instituto de Investigaciones Gino Germani y el Centro de Investigaciones Políticas de la Universidad de Buenos Aires, donde además es profesor. Y su CONEX es por análisis político. Felicitaciones a ambos. Gracias. Y la verdad que se lo merecen, y bien que se lo merecen. Bueno, arranque el que quiera. Ambos de esto han hablado esta semana. Bueno, han escrito. Gracias, ante todo, que está bueno para charlar. Aparte ha pasado una semana, ¿no?, de las elecciones del 22 de octubre, aunque parece que hubiera pasado un año, porque fue una semana intensísima, ¿no? ¿Por qué? Todo la cuestión postelectoral, la detención, el desafuero y la detención de Julio De Vido, la presentación de la expresidenta Cristina Kirchner en la justicia. La Argentina no nos da no para da nunca, respiro, no para nunca, totalmente. Pero me parece que de la elección lo más interesante, yo el lunes publiqué una nota, una columna en Clarín, que básicamente la había escrito antes, ¿no?, porque uno no tiene tiempo los números estuvieron a medianoche, fueron los más rápidos por lo menos de mucho tiempo que recordamos en el periodismo, que pudimos cerrar el diario con números 100%, yo creo que nunca habíamos cerrado un diario de papel al otro día con los 100% de los datos. Esta vez lo hicimos porque a la medianoche estaba todo liquidado y eso es un buen punto. Pero digo, la columna que había escrito antes tenía que ver con una nueva oportunidad para la Argentina, ¿no? Y recordaba ahí los triunfos legislativos que habían tenido Alfonsín en el 85, Carlos Menem en 1991, que había tenido, la alianza no llegó a tener triunfo legislativo y al contrario, exacto, tuvo derrota legislativa en octubre de 2001 y vino lo que vino después. Y sí, Néstor Kirchner, ¿no?, que había tenido también un amplio triunfo en las legislativas de 2005. Como en... ¿Vos querés decir no es garantía de nada? No es garantía de nada, pero es una nueva oportunidad. Es una nueva oportunidad que tienen el presidente, que tiene el Frente Cambiemos como estructura, coalición oficialista, que no le gusta la palabra coalición ni a Macri ni al resto de los funcionarios, pero es de hecho una coalición y funciona como una coalición, y es una oportunidad para todos, ¿no? La oposición, sobre todo el peronismo, tiene la oportunidad de renovarse y de ofrecer mejores alternativas a la sociedad como sector político, y que creo como sociedad tenemos la oportunidad de ir por el camino que hasta ahora, en el camino que hasta ahora hemos fracasado, que es el de la prosperidad y el de la equidad, que tienen que ver con la economía. En la Argentina hubo chances, e incluso hubo algún periodo de prosperidad en el año 85 con el Plan Austral, en el año 91 después con la convertibilidad,
y en el comienzo del kirchnerismo, con los años de crecimiento a tasa china que tuvimos, pero no se mantuvo en el tiempo esa prosperidad y no se transformó en equidad, es decir, que no hubo desarrollo y no hubo distribución de la riqueza para que los sectores más pobres dejaran de ser tan pobres y se redujeran y la pobreza se achicara en la Argentina. Eso no sucedió. Sí tenemos del 83 a la fecha que hemos mejorado institucionalmente, que no hubo más chances para los golpes de Estado, ni aún en la crisis del 2001, pero en términos económicos venimos fracasando. Esa es la gran oportunidad que tiene Macri. Yo creo que Alfonsín la desperdició por ineficacia propia. Después se puede abrir una discusión a ver en qué le fue bien y en qué le fue mal. Objetivas, ¿no? Exacto. Creo que tanto Menem como los Kirchner, el personalismo y el avance de la corrupción en ambas gestiones fue clave para que ese periodo de prosperidad nunca llegara bajo sus gestiones. Creo que esa es la oportunidad. Ojalá Macri lo entienda, ojalá los funcionarios que lo acompañan lo entiendan y que la oposición lo entienda y que podamos avanzar en eso, en un periodo de desarrollo, que es lo que le falta a la Argentina desde 1983. Claro, cuando vos lo ponés en esas palabras, a mí se me dibujó. La última parte se me hizo como un dibujo, ¿no? Decís, bueno, Alfonsín no fue exitoso por razones, él lo dijo, no se pudo, no se quiso, no se supo. Exacto. Bueno, en ningún caso uno piensa corrupción, ¿no? En cambio, en dos momentos en que parecía que se sabía, aparece como un declive por la tentación muy fuerte que nos lleva mucho hacia el pasado de la corrupción, es decir, de la apropiación del Estado por parte del gobierno de turno y de esos grupos y demás. Y uno ve el declive ahí y cómo la sociedad permite al mismo tiempo, ¿no? Marcos. ¿Qué tal? Sí, bueno, muchas gracias también por la invitación. Y yo estoy bastante de acuerdo con lo que dijo Fernando, salvo en el juicio sobre Alfonsín. Yo sería bastante más generoso con Alfonsín, digamos, ¿no? Yo creo que la situación de los 80 era muy diferente a la actual, digamos, ¿no? Era muy difícil sobrevivir. Creo que Alfonsín tiene enorme mérito en haber evitado que la hiperinflación fuera antes, ¿no? Y eso es todo lo que se le podía pedir, digamos, por decir así, digamos, todo lo que se le podía pedir a Alfonsín era que evitara que el estallido fuera antes de que hubiera alternancia política. Así que yo diría que fue muy exitoso Alfonsín en términos institucionales y también en hacer sobrevivir la transición en un momento delicadísimo, digamos, ¿no? ¿Por qué tan delicado? Bueno, porque Argentina estaba quebrada y la mayor parte de la sociedad creía que no. Y la oposición y buena parte de los radicales también creían que no. Y Alfonsín tuvo enormes problemas en convencerlos. Al principio en convencerse a sí mismo, también en convencer a los demás de que lo que se podía hacer era muy poco, digamos, ¿no? Yo me acuerdo de un libro de Cabiassi, Cabiassi, Basualdo y Aspiazu, sí, que no sé si no lo había encargado la investigación Zurruy, donde habla del cambio que se había producido durante la dictadura de los grupos de poder económico, ¿no? Y que no se los registraba. Sí, perdón. Sí, pero yo creo que digamos, es cierto que hay una comparación que se está haciendo con el 85, y me parece que esta cuestión de comparar viene bien para esto, digamos. En el 85 Alfonsín llegó a su punto de mayor éxito por el plan austral, que era inevitablemente un plan efímero, y después desbarrancó, digamos, ¿no? Siguió sosteniendo como pudo, digamos, ¿no? Cierta estabilidad, pero cada vez en condiciones más débiles, y uno puede decir, bueno, ¿eso se puede repetir ahora? Yo creo que no, digamos, ¿no? Yo creo que las condiciones son mucho más favorables para una salida positiva, tanto en términos políticos institucionales como económicos, con la salvedad de que una salida positiva igual es costosa, igual es de a poco y con rendimientos mediocres, digamos, ¿no? O sea, Argentina no va a crecer al 8%. Con suerte puede crecer al 3% en forma sustentable. Me parece que el gobierno eso lo entendió. A mí me gustó mucho la forma en que Macri interpretó el éxito electoral el lunes, y me gustó también el modo en que Marcos Peña, en un reportaje, creo que salió en Clarín ayer o anteayer, dice: para nosotros el gradualismo no es solamente una respuesta a que tenemos
gobierno de minoría, sino que es una estrategia razonable para hacer los cambios de a poco, pero que sean sustentables. Esa fórmula a mí me parece perfecta. Perfecto. Ahí está la clave. Digamos. Dejar de decir, hacemos lo que podemos, pero que tenemos minoría, entonces haríamos mucho más, porque que eso es en parte cierto, pero la verdad no es el fondo del problema. El fondo del problema es que los que pudieron hacer cambios en Argentina los hicieron sin pensar en el mediano plazo. Los hicieron decir, bueno, vamos a ver ahora cómo zafamos, hacemos todo rápido, aunque sea desprolijo, después vemos cómo lo arreglamos. Y eso fue Menem, eso fue Kirchner. Y esta gente medianamente aprendió. Dijo, bueno, vamos a hacer las cositas de a poco. El gradualismo vino para quedarse. Entonces, esa fórmula de decir, bueno, ahora apretamos el acelerador, pero en el esquema que tenemos. Y creo que eso va a generar, seguramente en mucha gente, un poquito de ansiedad, digamos, ¿no? Los empresarios van a quejarse, van a decir, bueno, no, pero los impuestos no bajan. Nos prometieron reforma tributaria y los impuestos van a bajar muy de a poco. Seguramente se van a quejar, pero la verdad es que es lo que se puede hacer. Los sindicatos van a negociar duramente y si hacen acuerdos lo harán en la expectativa de que crezca el empleo y también el empleo va a crecer muy de a poco. Entonces, me parece que administrar nuestra condición, digamos, de país en problemas va a ser muy importante que se haga en una especie de sintonía entre un gobierno gradualista y una sociedad que calme su ansiedad, ¿no? A mí me parece, a ver qué opinan ustedes, y no ya no es prejuicioso lo mío, ¿no? A lo mejor en otro momento podía haber sido, pero tengo la impresión de que al interior del equipo de Macri, sobre todo desde sus orígenes y demás, debe haber habido una tensión muy grande entre la necesidad de hacer cambios mucho más rápidos en el sentido de, bueno, las tarifas, todo lo que sea la cuestión económica sobre todo, y la advertencia de la sensibilidad social, el daño. Y yo creo, porque además me invitaron a un desayuno un grupo de gente joven que está trabajando en algún área, después de las PASO, y lo primero que festejamos con el cafecito, porque no había champaña, triunfó el gradualismo. Tenían sus temores, claro. Pero está bien, en buena hora. ¿Cómo lo ves vos? Sí, es lo que se va a bendecir mañana en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, es eso, es la bandera del gradualismo. A mitad de semana hablábamos en Clarín del gradualismo acelerado porque es, bueno, un paso más, una aceleración de lo que es el gradualismo. Pero digo, primero Macri es un gradualista. En su historia fue gradualista como presidente de Boca, fue gradualista como jefe de gobierno de porteño, presidente de Boca, porque no me di cuenta. Porque tuvo, claro, él llegó a Boca como presidente, estuvo 10 años también, igual que... después estuvo los 8 en la jefatura de gobierno porteño, y tardó 2 años en empezar a tener la gestión que él quería tener. De hecho, Boca tuvo los primeros 2 años, fueron, para los hinchas de Boca lo recuerdan bien, fueron bastante malos en términos de resultado deportivo, que es lo que quiere un hincha, no que un club esté mejor o que no tenga deuda financiera. Pero primero emprolijó eso. Y después empezó a ganar y Boca tuvo su etapa, la etapa más exitosa de su historia con Macri. Es así, ganó todo lo que tuvo que ganar después. En la jefatura de gobierno porteño también los 2 años primeros fueron bastante complicados, y también estos 2 años como presidente han sido muy complicados, sobre todo el primero y el primer trimestre del 2017. Recordemos, el 16 de febrero de este año, Mauricio Macri dio una conferencia de prensa para decir que no iban a aceptar el pago de deuda de Correo Argentino S.A., que era la empresa que había sido del padre, en una crisis política muy grande, donde la imagen presidencial había bajado mucho, donde había bajado la imagen de la gestión, y donde el peronismo de nuevo entendía que tenía una oportunidad para ganar la elección legislativa y aspirar a volver al poder muy rápido.
Esa conferencia de prensa creo que fue un antes y un después. Macri decide que su primo Jorge no va a ser candidato en provincia de Buenos Aires y que Calcaterra tiene que vender la empresa constructora IEXA, que siempre estuvo ahí el imaginario de si evitó los moretones donde podían machacar. 1 de abril, 2 meses después, mes y medio después de esa conferencia de prensa que mostró al peor Macri desde que había asumido, es la marcha ciudadana, espontánea, un sábado, que le dio de nuevo a Frente Cambiemos una energía. Y a partir de ahí comenzaron a acomodarse los números de la economía, empezó a quebrarse la caída para empezar la transición hacia los mejores números que estamos teniendo hoy, y terminó todo en la buena elección de las PASO que tuvo el oficialismo y la muy buena elección que tuvo el domingo pasado. Exactamente. Lo que quiero decir es, esto ha llegado para quedarse. Yo entiendo, y después de haber vivido el gobierno Alfonsín, el gobierno de la Alianza, que un gobierno no peronista no puede aspirar a otra cosa que a gradualismo, y si el gradualismo le funciona exitosamente, tenemos que festejarlo, porque tener enfrente al peronismo, que es un partido muy agresivo, digamos, en la oposición, y sobre todo que tiene el control de la mayoría de los sindicatos en la Argentina, no hay otra variante que el gradualismo. Y aparte me parece bien, me parece que es la manera de entenderlo, sobre todo para un presidente como Macri, que viene de un sector empresario y está sospechado desde un principio, desde su origen, de no tener sensibilidad social, ¿no? Cosa que ya es distinta con el equipo que tiene, ya con los dirigentes, con María Eugenia Vidal, con los dirigentes Elisa Carrió, los radicales, Ernesto Sanz, que lo van acompañando y que le van dando otra impronta. Me parece que está bien el gradualismo, y hay una palabra que a todos nos asusta mucho, que es la palabra ajuste, ¿no? Porque tenemos la concepción mala de la palabra ajuste, que es ir hacia una economía que se achica, pero lo que decía Marcos es cierto. Vamos a un periodo no de crecimiento a tasas del 6, del 7, del 8%, sino del 2 y del 3. Y la Argentina, no será el 2006, claro, 2007, pero va a ser totalmente. Lo que viene el 2018. Es eso, exactamente, y aparte el contexto internacional lo marca así. Lo que viene es eso y tenemos que prepararnos. Tuvimos un país que en los últimos 10 años gastó como si fuera rico, y ahora tenemos que acostumbrarnos a gastar menos y a tratar y a producir más y a mejorar esa ecuación, ¿no? Somos como una familia venido a menos que gastó como si fuera rico, y ahora hay que mantenernos en la línea de poder gastar lo que tenemos, y si podemos producir más para empezar a mejorar, a entrar en la línea virtuosa de nuevo. Así que lo veo en esa línea, y me parece que el gradualismo, como dijo Marcos Peña, llegó para quedarse, y ojalá ese gradualismo sirva para llevar adelante las reformas, sobre todo las reformas de infraestructura que necesita el Estado, y la redistribución de la riqueza que necesitan los sectores más pobres. Marcos, y después, bueno, si vos querés, Fernando, ¿cómo ves hoy al peronismo en su construcción, o cómo ha quedado, digamos, y las perspectivas que puede llegar a tener? Pata para arriba quedó. Sí, por no decir otra cosa, ¿no? Bueno, no, quedó más golpeado de lo que esperaba, ¿no? Yo creo que se veían venir una elección difícil, pero creo que no imaginaban, bueno, Urtubey no imaginaba perder en Salta. Lo de La Rioja fue realmente una sorpresa. Pepo en Chaco, digamos, ¿no? O sea, varias derrotas duras, no de distritos donde el peronismo ganaba hace décadas o había ganado siempre, digamos, ¿no? La Rioja, digamos. Yo creo que a eso le sumás, bueno, las diferencias en otros distritos que fueron muy fuertes. Además de lo de Córdoba, la elección de Santa Fe fue impresionante, digamos, ¿no? La remontada de Cantar y la caída de Rossi fue inesperada, ¿no? Me parece que realmente lo hicieron muy bien. Y el peronismo lo hizo muy mal, digamos, ¿no? Ahora, hay también algún riesgo ahí de exagerar las cosas, digamos, ¿no? Esta elección es una elección legislativa, de cómo están hechas las cosas en Argentina. Las elecciones legislativas de medio término cambian poco el poder institucional, porque se elige la mitad
o un tercio de los legisladores, ¿no? La mitad de los diputados, un tercio de los senadores, y en algunas provincias mitad de 2 tercios o partes, qué sé yo, digamos. Todo eso cambia poco el poder institucional. La cuestión es que si esta elección se repite en 2019, el cambio de poder institucional va a ser fenomenal. Y ese es el gran susto que tiene el peronismo, digamos, ¿no? Esto se repite y perdemos provincias, intendencia como nunca antes. En una situación que sobre todo les preocupan los gobiernos subnacionales, sí, ¿no? Sí, además de, obviamente, además de lo que puede pasar de tener finalmente un gobierno no peronista con mayoría legislativa, ¿no? Porque si Macri lograra hacer una elección parecida, se termina unifica el gobierno, digamos, ¿no? Y ahí empieza así una fase nueva. Entonces, ese es el gran problema, me parece, ¿no? Que el peronismo está con una perspectiva oscura mientras no consiga unificarse, resolver el problema de Cristina y construir liderazgos. Son 3 cosas que van de la mano. Unificarse como partido, resolver el problema de Cristina. ¿Qué es resolver el problema? El problema bonaerense, digamos, ¿no? Sí. El problema bonaerense es el problema de Cristina, y generar líderes atractivos. Yo creo que... Pero ahí, a ver, sí. Después terminá y volvemos. Sí, termino, no termino, como vos quieras. Digamos. Yo hago lo que vos me digas. Uy, qué bueno. Siempre que hago ser lo que jefa, vos me digas, ¿viste? Graciela, son los que menos saben los jefes, pero... Soy más que obediente, sumiso. Bueno, yo diría, de esos 3 problemas, el menos complicado es Cristina. Porque Cristina se resuelve solo, digamos. Yo creo que entre la justicia y ella misma, yo creo que Cristina se extingue. La verdad que va a estar en muchos problemas. Y además hay una lógica, digamos, en el peronismo de migración que le va a sacar el argumento de que ella tiene 3,5 millones de votos. Cuando los intendentes bonaerenses empiecen a nutrir la ola de renovación del PJ del distrito, saquémonos de encima a Espinosa y busquemos cualquier otro. ¿Eso para qué es? ¿Para ofrecerle el partido a Cristina? No, es para ofrecerle el partido al resto del peronismo del país y decirle, nosotros somos los interlocutores de ustedes, conversamos con Randazzo, conversamos con confiables. Massa, y somos el futuro igual que la mesa de gobernadores. Entonces entramos en la cuarta pata de este trípode que ya se ha armado, que es la mesa de gobernadores, el bloque de Bocio en diputados, y de Pichetto en el Senado, y los sindicatos. Bueno, ese trípode ya está. Me has contestado lo que yo quería preguntarte, porque yo me parecía que había que diferenciar Cristina del PJ bonaerense. No. Ahí es el mismo problema. Porque yo creo que Cristina tiene un argumento fuerte con el que ha quedado, que es la peronista más votada, pero al mismo tiempo tiene un problema de que ella no es, que no es peronista, porque ella se ha ido a la Unidad Ciudadana y va a mantener la identidad de Unidad Ciudadana, y entonces es Frepacito. Y Pichetto la llama Frepacito, y todos los gobernadores dicen, sí, es el Frepacito, nosotros con esta gente no tenemos nada que ver. Por lo menos no tenemos que hacer mucho esfuerzo para sacárnoslo de encima, porque ellos se fueron. Y entonces todos los representantes del peronismo del país van a tener que tomar una decisión. Y eso va a pulverizar el apoyo territorial bonaerense que tiene Cristina, y esa gente va a decirle, parte de estos votos son nuestros, y va a poner en aprietos, cosa que ya pasó, digamos, pero va a agravarse, el bloque del FPV de diputados, que es el otro gran problema, digamos, que tiene el peronismo hoy, que es ¿por qué sobrevive un bloque del FPV donde hay un montón de diputados del interior que ya son antikirchneristas, pero no tienen influencia sobre sus diputados nacionales? Bueno, ha pasado porque esos diputados nacionales, Néstor y sobre todo Cristina, se esforzaron en elegir los sellos. Claro. Cosa que... no tenían poder propio más que el concedido de arriba. Claro, y la disciplina y la resignación enorme y justificada y bastante suicida de los gobernadores de no hacer política nacional, de entregarle la política nacional a los Kirchner. Ahora joróvense, eso les va a costar. Pero me parece que también el FPV, y se vio con lo de la votación de debido, en diputados está en problemas. ¿Qué van a hacer? Ya empezaron a migrar gente. No lograron evitar que 6 tipos bajaran y votaron, creo que 5 o 6, no sé, votaron en contra. Y si bajaban, no eran 6, eran 15 o 20, digamos. Seguimos enseguida y vamos a seguir con este tema, la bajada cuando fue la votación sobre el desaforo de debido.